El primer acorazado del Imperio Zaret no explotó. No fue destruido. Simplemente dejó de existir. Su señal se apagó en mitad de una transmisión de victoria, y el silencio que siguió en la Cámara Suprema no fue político, fue instintivo. Un silencio de depredadores que por primera vez no entendían qué acababa de pasar. En la proyección central aún flotaba la imagen del sistema humano de Atria 9, intacto, sin daños visibles, sin flotas desplegadas, sin escudos energéticos brillando. Y, sin embargo, uno de los buques más poderosos de la galaxia había desaparecido frente a sus sensores como si nunca hubiera estado allí, y el alto comandante Shiren sintió algo que no había sentido en siglos: duda. Hacía apenas 72 horas que el Consejo había enviado su ultimátum a la humanidad, exigiendo la entrega de sus colonias exteriores, la disolución de su ejército y la cesión de sus cinturones minerales. Una oferta generosa, según ellos, para evitar una guerra innecesaria, y la respuesta humana había sido breve, casi insolente. No, ni negociaciones, ni súplicas, ni amenazas. Solo no. Y ahora una nave insignia había desaparecido. Los representantes de 46 sistemas aliados murmuraban inquietos mientras los datos tácticos se actualizaban una y otra vez buscando una explicación lógica: fallo del motor FTL, sabotaje interno, interferencia gravitacional. Pero no había residuos, no había fragmentos, no había distorsión espacial. Era como si alguien hubiera borrado al acorazado del mapa con un gesto. Shiren apretó sus garras contra el borde de su trono levitante y declaró que aquello no cambiaba nada, que los humanos eran una especie joven, apenas 2 siglos explorando el espacio, que poseían solo 43 mundos colonizados frente a los más de 300 del Imperio, que su negativa no era valentía, sino ignorancia, y aún así, nadie en la sala se atrevía a reír, porque algo no encajaba. Los informes de inteligencia indicaban que las colonias humanas no estaban evacuando, no estaban entrando en pánico, no estaban reforzando sus capitales. Estaban redistribuyendo recursos hacia zonas aparentemente sin valor estratégico. Estaban moviendo flotas civiles hacia sectores oscuros. Estaban aumentando producción industrial en asteroides olvidados, como si supieran exactamente dónde golpearían. La consejera Arken, cuya especie había sobrevivido a 3 guerras de exterminio, se atrevió a romper el silencio y preguntó en voz baja si alguien había considerado que tal vez los humanos no estaban reaccionando con miedo, sino con preparación. La cámara entera la miró como si hubiese insultado al Imperio, y Shiren respondió con frialdad que preparación sin poder es suicidio, que ningún recién llegado desafía a una hegemonía de 15.000 años y vive para contarlo, que el destino de la humanidad ya estaba escrito desde el momento en que se atrevieron a rechazar el ultimátum. Y sin embargo, mientras ordenaba que 5 grupos de batalla se movilizaran hacia las colonias exteriores humanas para darles una lección rápida, una pregunta empezó a expandirse en la mente colectiva como una grieta invisible. Si los humanos sabían que no podían ganar, ¿por qué no parecían asustados? Y más inquietante aún, si no estaban asustados, ¿qué demonios sabían que el Imperio no sabía? Cuando la flota imperial salió del hiperespacio sobre la colonia humana de Atria 9, lo que encontraron no fue resistencia desesperada ni señales de evacuación masiva, sino silencio. Un silencio tan limpio que parecía preparado. Las estaciones orbitales giraban con normalidad. Las luces de las ciudades brillaban en la superficie del planeta y ni un solo cañón defensivo estaba apuntando hacia ellos, lo cual inquietó al almirante Korvax más que cualquier escudo activado habría podido hacerlo, porque los depredadores entienden el miedo, entienden la huida, pero no entienden la calma absoluta frente a la muerte. Entonces llegó la transmisión, no desde el planeta,
no desde las estaciones, sino desde dentro de su propia red de comunicaciones, infiltrándose como si hubiera estado allí desde siempre. Y en la pantalla principal apareció el rostro de una mujer humana, mirada firme, voz tranquila, casi aburrida. «Buenas tardes, almirante. Llegaron antes de lo previsto». Eso fue lo primero que dijo, como si estuviera comentando el clima. Y Kovacs sintió como varios oficiales en el puente intercambiaban miradas incómodas. «¿Cómo están transmitiendo desde nuestro canal seguro?», exigió él. Pero la mujer no respondió a la pregunta, solo inclinó ligeramente la cabeza y añadió: «Sabemos que trajeron 5 grupos de batalla, 62 capitales, 300 naves de apoyo, 1500 casas, formación en abanico, estrategia de intimidación». Clásica, muy clásica. En ese instante, en la Cámara Imperial a años luz de distancia, el Consejo volvió a quedarse en silencio porque esos datos no eran públicos, ni siquiera eran compartidos con todos los sistemas aliados, y, sin embargo, la humana los recitaba como si estuviera leyendo un menú. Kovacs intentó recuperar el control, ordenando activar escudos al máximo y bloquear cualquier señal entrante. Pero fue entonces cuando el primer indicador cambió de verde a rojo, no un arma disparada, no un impacto detectado, sino una alerta interna. Protocolo de navegación comprometido. El oficial técnico tragó saliva. «Señor, nuestros sistemas FTL están recalculando rutas sin autorización». «¿Recalculando hacia dónde?», preguntó Kovacs. Y nadie tuvo tiempo de responder porque en la pantalla táctica aparecieron múltiples vectores marcados alrededor de la flota imperial. No eran naves visibles, no eran firmas energéticas claras, eran sombras estadísticas, anomalías diminutas que solo alguien que supiera exactamente dónde mirar podría notar. La mujer humana volvió a hablar con la misma calma inquietante. ¿De verdad pensaron que construiríamos escudos como los suyos?, negó suavemente con la cabeza. «Nosotros aprendimos algo diferente cuando todavía nos lanzábamos bombas entre nosotros. Aprendimos que el mejor escudo es que el enemigo nunca llegue a disparar». En ese momento, uno de los destructores imperiales desapareció igual que el acorazado anterior, sin explosión, sin restos, solo un vacío repentino en la formación, y esta vez el pánico sí fue visible en el puente. «¿Qué hicieron?», rugió Kovacs, pero la respuesta no vino de la humana, vino de sus propios sensores. Micropuertas gravitacionales abiertas y cerradas en fracciones de segundo. Puntos de salto artificiales creados alrededor de sus naves, forzando desplazamientos no autorizados hacia coordenadas desconocidas. No estaban siendo destruidos, estaban siendo reubicados. La humana sonrió apenas. «No los estamos matando, almirante. Todavía no. Solo estamos moviendo piezas del tablero». En la Cámara Imperial, Siren sintió por primera vez algo cercano al miedo real porque aquello no era una batalla convencional, era un desmontaje sistemático, una demostración quirúrgica. Kovacs ordenó fuego total hacia el planeta, desesperado por recuperar iniciativa. Pero cuando los cañones de plasma se cargaron, los sistemas de puntería comenzaron a fallar, objetivos duplicados, distancias alteradas, lecturas contradictorias, como si la realidad misma estuviera ligeramente fuera de fase. Entonces, la humana hizo la pregunta que heló la sangre de todos los presentes. ¿Saben por qué seguimos aquí después de miles de años de guerras internas? Hizo una pausa mínima. Porque cada vez que alguien intentó borrarnos, aprendimos algo nuevo. En ese instante, cientos de firmas energéticas emergieron detrás de la flota imperial. No delante, no protegiendo el planeta, sino rodeándolos en un patrón tridimensional perfecto. Y esta vez no eran sombras estadísticas, eran naves humanas, muchas más de las que inteligencia imperial había reportado, alineadas con precisión inquietante.
Kovacs comprendió demasiado tarde que el silencio inicial no era debilidad. Era cálculo, que la calma no era ingenuidad, era confianza. Y mientras la red imperial colapsaba bajo interferencias que parecían anticipar cada comando antes de que fuera ejecutado, la voz humana concluyó suavemente: ustedes vinieron a darnos una lección, pero olvidaron algo básico. Jamás desafíes a una especie que pasó 10.000 años practicando cómo sobrevivir a su propia extinción. Y justo cuando Kovacs intentó ordenar retirada, sus coordenadas FTL fueron bloqueadas por una malla invisible que no figuraba en ningún mapa estelar, y por primera vez en su carrera entendió que no habían iniciado una conquista. Habían activado algo que la humanidad llevaba mucho tiempo esperando. El almirante Kovacs entendió que algo estaba terriblemente mal cuando intentó activar el protocolo de retirada de emergencia. Y la confirmación nunca llegó. No hubo mensaje de error. No hubo negación del sistema. Simplemente el comando desapareció como si jamás hubiera sido introducido, y durante un segundo completo, un segundo que en combate espacial es una eternidad, nadie en el puente habló. Nadie respiró, porque los indicadores tácticos mostraban que su flota no estaba siendo destruida. Estaba siendo desarmada pieza por pieza, naves aisladas del enjambre, motores recalibrados sin permiso, trayectorias alteradas milimétricamente, hasta que cada formación imperial quedaba expuesta como si alguien hubiera estudiado sus doctrinas durante siglos. Entonces, la voz humana volvió, ya no desde la pantalla frontal, sino desde todos los altavoces a la vez, como si el propio metal del acorazado estuviera hablando. Relájense, todavía no es el final. Y esa frase fue peor que cualquier amenaza directa, porque implicaba control absoluto. Kovacs exigió saber cómo estaban interfiriendo sus sistemas, y la respuesta fue una pregunta. ¿Cuántas veces analizaron nuestras transmisiones civiles pensando que eran simples emisiones comerciales? Y en ese momento el oficial de inteligencia sintió cómo la sangre se le helaba al recordar años de datos descartados como irrelevantes. Millones de señales humanas circulando libremente por el espacio imperial, bajo el disfraz de intercambios culturales y acuerdos científicos. Patrones repetidos que ahora comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas demasiado tarde comprendido. No habían hackeado la red imperial en el último momento. La habían estudiado durante décadas, mapeando cada frecuencia, cada protocolo redundante, cada debilidad psicológica en la cadena de mando, y mientras esa realización se expandía en el puente, una de las naves capitales a estribor perdió energía no por impacto, sino porque sus propios sistemas de enfriamiento se apagaron tras recibir una actualización correctiva desde una fuente que reconocieron como interna. Eso fue lo que rompió la arrogancia restante, porque ya no era un enfrentamiento tecnológico, era infiltración estratégica a escala histórica. En la Cámara Suprema, Shiren exigía informes mientras nuevas alertas aparecían desde otros sectores. Colonias imperiales detectando interferencias similares, incluso sin presencia humana visible, como si el campo de batalla no fuera Atria 9, sino toda la periferia del imperio. La consejera Arken habló en voz baja, casi temblorosa, y preguntó si alguien había considerado que el ultimátum enviado a la humanidad no había sido el inicio del conflicto, sino la señal que ellos estaban esperando para activar algo preparado desde hacía años. Mientras tanto, Kovacs veía cómo una tercera parte de su flota quedaba flotando sin coordinación, incapaz de disparar sin arriesgar fuego amigo, debido a alteraciones sutiles en las lecturas de posicionamiento, y la humana apareció nuevamente en pantalla, esta vez con una expresión que no era burla, sino algo más frío. Ustedes creen que esto es una batalla, pero no lo es. Esto es una auditoría. Querían medirnos. Ahora nosotros los estamos midiendo a ustedes.
En ese instante, cientos de microfirmas energéticas se alinearon formando una estructura invisible alrededor de la flota imperial, una red gravitacional que no dañaba pero sí contenía, una jaula sin barrotes visibles. Y Korvax sintió por primera vez la sensación devastadora de ser el objetivo de un experimento. «¿Por qué no nos destruyen?», murmuró uno de los oficiales, y la respuesta llegó antes de que alguien pudiera formularla en voz alta. «Porque todavía no han entendido el mensaje». Entonces los sensores detectaron algo aún peor que las naves humanas. Transmisiones enviadas desde Atria 9 hacia múltiples sistemas independientes cercanos, compartiendo en tiempo real los datos tácticos del enfrentamiento, demostrando públicamente cómo una potencia imperial había sido neutralizada sin un solo disparo devastador. No era solo defensa, era demostración estratégica. Siren comprendió la dimensión política del movimiento cuando los primeros mensajes diplomáticos comenzaron a llegar desde mundos neutrales preguntando si el imperio realmente controlaba su propio espacio. El daño no era militar, era reputacional, y eso en una hegemonía basada en intimidación era letal. Mientras la flota imperial luchaba por recuperar control, la humana pronunció la frase que terminó de cerrar el círculo: «Nos dieron 72 horas». Nosotros llevamos 20 años esperando este momento, y en ese segundo todos entendieron que la desaparición del primer acorazado no había sido un accidente ni un acto de guerra abierto, sino una advertencia quirúrgica. Korvax finalmente consiguió liberar a un pequeño grupo de naves y ordenó retirada parcial. Pero incluso esa retirada estaba siendo guiada por corredores que los humanos parecían haber anticipado, como si cada posible decisión imperial ya hubiera sido simulada miles de veces. Y cuando la red gravitacional comenzó a desactivarse lentamente, permitiendo escapar a los supervivientes, la sensación que quedó no fue alivio. Fue la certeza incómoda de que la humanidad no había usado ni una fracción de su verdadero poder, que aquello había sido una prueba, una exhibición controlada, y la pregunta que empezó a circular entre oficiales, consejeros y sistemas aliados fue mucho más peligrosa que cualquier arma. Si esto era solo el aviso, ¿qué estaban guardando para la guerra real? El verdadero golpe no llegó desde los cañones humanos. Llegó desde dentro del propio imperio, cuando apenas 17 horas después de la retirada parcial de Korvax, 3 sistemas aliados suspendieron públicamente sus acuerdos militares hasta nueva evaluación estratégica, una frase diplomática que en la práctica significaba algo mucho más crudo. Ya no confiaban en la invencibilidad imperial. En la Cámara Suprema, Siren intentaba imponer orden mientras los informes se acumulaban como grietas en un casco fracturado, rutas comerciales bloqueadas por miedo, embajadas solicitando garantías de seguridad, incluso colonias periféricas preguntando si el imperio realmente podía protegerlas, y lo más inquietante no era la duda externa, era la interna, porque por primera vez en generaciones los comandantes imperiales discutían en voz baja si las doctrinas tácticas habían quedado obsoletas. Entonces, ocurrió algo que nadie había previsto. Apareció una transmisión humana dirigida no al liderazgo imperial, sino directamente a los mundos subordinados, y la imagen no mostraba flotas ni armas, mostraba cifras, datos, registros históricos de anexiones, recursos extraídos, poblaciones desplazadas, estadísticas frías que exponían décadas de dominación económica disfrazada de protección, y la voz humana no amenazaba, no gritaba, solo decía algo que cayó como ácido en la reputación imperial. No buscamos su territorio, no buscamos su sumisión, solo ofrecemos acuerdos entre iguales. En cuestión de horas, esa frase empezó a repetirse en redes civiles de múltiples sistemas. Y Siren comprendió con un escalofrío que la humanidad no estaba intentando destruir al imperio.
Estaba ofreciendo una alternativa. Mientras tanto, Korvax regresaba con su flota destrozada y la verdad era imposible de maquillar. Habían sido superados no en fuerza bruta, sino en preparación estratégica. La consejera Arken pidió la palabra y lanzó la pregunta que nadie quería formular. ¿Y si el ultimátum fue exactamente lo que querían? Porque ahora era evidente que los humanos habían anticipado cada paso, cada voto, cada despliegue, incluso el orgullo que impediría enviar una fuerza mayor en el primer ataque. Los sensores imperiales detectaron entonces algo aún más perturbador. No un contraataque humano, sino la construcción acelerada de nuevas infraestructuras en sectores neutrales, corredores comerciales protegidos por pactos bilaterales recién firmados, estaciones mixtas donde especies menores colaboraban con técnicos humanos. No era expansión militar, era rediseño geopolítico. Shiren comprendió que la guerra convencional era el terreno donde él se sentía cómodo. Pero esto no era convencional, era psicológico, era reputacional, era estructural. Y como si la presión no fuera suficiente, llegó el informe final desde inteligencia. La desaparición del primer acorazado no había sido destrucción, había sido desplazamiento controlado hacia una órbita segura, donde fue dejado intacto, sin armamento funcional, acompañado de una única transmisión grabada en su sistema interno que decía: podríamos haberlos borrado, elegimos no hacerlo. El mensaje era devastador porque implicaba contención deliberada. El imperio no estaba siendo derrotado por una especie imprudente, estaba siendo perdonado por una especie que demostraba poder. El silencio volvió a llenar la Cámara Suprema, pero ya no era arrogante, era pesado, casi asfixiante. Y Siren finalmente comprendió que el mayor error no había sido atacar a la humanidad. Había sido asumir que la humanidad reaccionaría como cualquier otra civilización sometida. En ese momento, un nuevo informe apareció en la proyección central. 2 mundos fronterizos solicitaban formalmente renegociar su estatus dentro del imperio bajo amenaza de buscar acuerdos independientes. Eso fue lo que hizo que el miedo cambiara de forma, porque ya no era miedo a perder una batalla. Era miedo a perder el control. Y mientras la figura de la directora humana aparecía en otra transmisión abierta declarando que las puertas del diálogo estaban abiertas para quienes quisieran relaciones justas, una pregunta empezó a expandirse como una sombra inevitable sobre el trono de Shiren. Si la humanidad no necesitaba conquistar, y tampoco necesitaba destruir, entonces, ¿cuánto tiempo tardaría el propio imperio en desmoronarse por decisión de aquellos que habían vivido demasiado tiempo bajo su sombra? El día que el Imperio Sareth convocó la sesión de guerra total, el aire en la Cámara Suprema no estaba cargado de furia. Estaba cargado de algo mucho más peligroso. Incertidumbre, porque por primera vez en 15.000 años, la palabra derrota había sido pronunciada en voz baja por más de un comandante. Siren se levantó frente a los estandartes de civilizaciones extinguidas y declaró que el imperio aún poseía reservas suficientes para aplastar cualquier resistencia si desplegaban la flota primordial completa, 12 veces mayor que la enviada a Atria 9, capaz de convertir sistemas enteros en polvo estelar, y durante unos segundos, el viejo orgullo volvió a latir en el pecho de los representantes, hasta que llegó el informe que lo cambió todo. 3 alianzas comerciales acababan de firmar tratados de cooperación con la humanidad, y no eran mundos débiles, eran potencias económicas clave dentro de la red imperial. No se estaban rebelando, estaban diversificando. Y esa palabra, diversificar, golpeó más fuerte que cualquier proyectil, porque significaba que el monopolio del imperio ya no era incuestionable. Arken tomó la palabra otra vez y preguntó algo que dejó la sala helada. ¿Y si la flota primordial no es suficiente? Nadie respondió de inmediato.
porque todos sabían que, aunque la fuerza bruta pudiera devastar colonias humanas, la pregunta real era cuánto costaría y qué ocurriría después. Los analistas estratégicos mostraron simulaciones. Incluso en el mejor escenario imperial, la humanidad infligiría daños catastróficos antes de caer, pero lo verdaderamente alarmante no era el combate directo, era el efecto dominó. Sistemas neutrales cambiando de lealtad, rutas comerciales migrando hacia corredores humanos, reputación imperial erosionándose con cada transmisión pública. Y entonces llegó la transmisión que terminó de romper el equilibrio. No fue una amenaza, no fue un ultimátum inverso, fue una revelación. La humanidad proyectó en abierto un mapa de la galaxia, mostrando nodos de infraestructura compartida, ya activos en sectores que el imperio consideraba firmemente leales, estaciones de investigación conjunta, acuerdos energéticos, protocolos de defensa mutua que no habían sido anunciados públicamente. La red humana no era improvisada, estaba extendida. Shiren sintió por primera vez que el imperio no estaba enfrentando una rebelión militar, sino una transición histórica. Corvax, aún con el orgullo herido, sugirió lanzar un ataque preventivo masivo antes de que más sistemas desertaran, pero los cálculos estratégicos mostraban otra verdad incómoda. Incluso si ganaban militarmente, perderían políticamente. Y fue entonces cuando la directora humana apareció en una transmisión dirigida exclusivamente al Consejo Imperial. Su voz tranquila, casi cansada. Nosotros no buscamos su caída, pero tampoco vamos a detener el cambio. Esa frase quedó flotando como una sentencia inevitable, porque implicaba algo más grande que guerra o paz. Implicaba evolución. Shiren miró a su alrededor y comprendió que la decisión no era si podían destruir a la humanidad. Era si el imperio sobreviviría al intento. Si declaraban guerra total, tal vez arrasarían mundos humanos, pero al hacerlo, confirmarían cada acusación de tiranía que ya circulaba por la galaxia. Si aceptaban coexistencia, reconocerían implícitamente que ya no eran la única superpotencia. Era una trampa estratégica perfecta, porque cualquier movimiento fortalecía la posición humana. Finalmente, en un silencio que parecía eterno, Shiren dio la orden que jamás pensó pronunciar: suspensión indefinida de operaciones ofensivas y apertura de negociaciones formales bajo términos de reconocimiento mutuo. No fue rendición, pero tampoco fue victoria. Fue admisión. Y cuando la noticia se filtró por los sistemas imperiales, la reacción no fue indignación, fue alivio, porque en el fondo incluso los mundos dominados habían visto las transmisiones de Atria 9, habían visto cómo una flota imperial fue neutralizada sin exterminio, habían visto que la humanidad podía destruir, y eligió no hacerlo, y esa elección fue lo que cambió el equilibrio para siempre. Porque el poder que se contiene voluntariamente es infinitamente más aterrador que el que se desata sin control. Mientras la Cámara Suprema quedaba en penumbra y los representantes abandonaban el recinto en silencio, una última pregunta quedó suspendida en la mente colectiva del imperio. Si la humanidad había demostrado todo esto cuando aún era joven, ¿qué serán dentro de 1000 años? La orden de suspensión de ofensiva no trajo paz inmediata, trajo algo más inquietante: silencio estratégico, porque mientras el Imperio Sareth detenía sus flotas, la galaxia entera observaba esperando ver quién daría el siguiente paso. Y durante 48 horas no hubo ataques, no hubo declaraciones incendiarias, solo movimientos sutiles en mapas estelares que los analistas imperiales no podían ignorar. Corredores comerciales redirigidos hacia puertos humanos, tratados energéticos firmados en sectores que hasta entonces habían sido dependientes del suministro imperial, incluso academias militares neutrales solicitando acceso a doctrinas defensivas humanas bajo el argumento de estudio comparativo.
El poder no estaba cambiando con explosiones, estaba cambiando con decisiones. En la Cámara Suprema, Shiren comprendió que el imperio no había sido derrotado en una batalla, había sido obligado a evolucionar o quedar obsoleto. Entonces llegó el último mensaje humano, no a través de infiltración ni sabotaje, sino por canal diplomático oficial, y la directora habló con una serenidad que pesaba más que cualquier amenaza. Nunca quisimos su trono, solo queríamos nuestro espacio. El archivo adjunto mostraba algo que desarmó incluso a los más duros estrategas imperiales. El acorazado desaparecido, intacto, flotando en una órbita segura, sistemas restaurados, tripulación viva, acompañado de un protocolo de devolución voluntaria. No era un gesto de debilidad, era una declaración silenciosa de superioridad controlada. Pudieron destruirlo, y no lo hicieron. Esa elección redefinió el equilibrio, porque la fuerza que no necesita probarse constantemente es la que verdaderamente domina. Y mientras el imperio aceptaba formalmente la soberanía humana y firmaba acuerdos de coexistencia bajo términos de igualdad, la percepción galáctica se desplazaba irrevocablemente. Ya no había una sola superpotencia, había dos centros de gravedad. Mundos que antes temían al imperio ahora sabían que existía alternativa. Shiren, solo en su trono, miró los estandartes de civilizaciones extinguidas y comprendió una verdad incómoda que nadie había querido admitir desde el principio. La humanidad no ganó porque fuera más antigua, ni más numerosa, ni más tecnológicamente avanzada en todos los aspectos. Ganó porque entendió algo que el imperio había olvidado hace siglos, que el verdadero poder no es conquistar, es resistir hasta que el mundo cambie a tu favor, y así, sin una guerra total, sin aniquilación masiva, el equilibrio galáctico se reescribió en tiempo real. La joven especie que fue considerada ingenua, primitiva, fácil, se convirtió en el punto de referencia para cualquier civilización que se negara a arrodillarse. Y mientras nuevas alianzas surgían, nuevas rutas comerciales se abrían y antiguas hegemonías aprendían a compartir espacio, una lección quedó grabada en la memoria colectiva de 1000 sistemas. Puedes amenazar a la humanidad si quieres, pero más vale que estés listo para enfrentarte a una especie que lleva 10.000 años perfeccionando cómo sobrevivir a lo imposible. Y si quieres seguir explorando universos donde la humanidad nunca se arrodilla y cada imperio aprende por las malas que subestimar es un lujo que se paga caro, suscríbete y quédate con nosotros.